Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, ¿a quién no le encanta el chismecito, las historias de amor y, sobre todo, los secretos de las celebridades? Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja de ensueño de Love is in the air, que nos robó el corazón, y vamos a desentrañar un secreto que los une, un pasado inolvidable que quizás muchos no conocen, y que nos da una nueva perspectiva sobre su relación. Para los que son nuevos por aquí, muchísimas gracias por estar. Este canal es vuestro espacio para estar al día con las noticias del mundo del entretenimiento, las últimas tendencias y, por supuesto, los secretos mejor guardados de vuestras estrellas favoritas. Así que si son fanáticos de los dramas turcos, las celebridades y los chismes jugosos, no duden en suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ya lo saben, únanse a la familia. Los quiero en esta comunidad. Ahora sí, arrancamos con el tema que nos trae hoy. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos regaló momentos inolvidables en Love is in the air, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Su relación fue y sigue siendo un tema de interés para muchísimas personas. Y hoy vamos a desvelar un secreto, un pasado que comparten y que, de alguna manera, influyó en su conexión. Prepárense para descubrir una historia que va más allá de los guiones y las cámaras. Abróchense los cinturones, que el chisme está a punto de despegar. Empecemos por el principio, como debe ser. Todos conocemos la química explosiva que tenían Kerem y Hande en Love is in the air. Esa conexión que traspasaba la pantalla, esos besos apasionados, esas miradas que lo decían todo. Pero, ¿sabían que su conexión va más allá de la serie? Aunque la chispa del amor se encendió durante la grabación de la serie, hay un detalle que muchos desconocen y que les da una perspectiva diferente a su historia. Y es que antes de ser Serkan y Eda, antes de los besos que nos hacían suspirar, las miradas cómplices que nos derretían y los viajes románticos que nos hacían soñar, Kerem y Hande ya se conocían. Y no fue precisamente en un set de grabación. Prepárense porque la historia se pone interesante. La historia de Kerem y Hande, aunque para muchos comenzó con Love is in the air, se remonta a mucho antes. Ambos compartían círculos sociales en el mundo del espectáculo, y aunque no eran íntimos amigos en ese momento, se conocían de vista. En un mundo tan pequeño y concurrido como el de la farándula turca, es casi inevitable que las celebridades se crucen en eventos, fiestas y reuniones. Premios, desfiles, fiestas de cumpleaños de amigos en común. La vida de los famosos es un constante ir y venir de eventos sociales. Pero, ¿qué es lo que realmente los conectó antes de la serie? ¿Cómo se gestó esa chispa que luego explotaría en la pantalla y en la vida real? Resulta que aunque no hay una fecha exacta o un encuentro específico que podamos señalar como el inicio formal de su relación, sí se sabe, por fuentes cercanas y por la propia lógica del mundillo, que se frecuentaban en eventos sociales. Ambos eran jóvenes, exitosos y atractivos, con carreras en ascenso y una imagen impecable. Compartían amigos en común, lo que significa que sus caminos ya se habían cruzado en más de una ocasión. Actores, modelos, diseñadores, productores. El círculo de amigos de Kerem y Hande era muy similar. Quizás durante esos eventos intercambiaron algunas palabras, sonrisas y miradas. ¿Quién sabe? Tal vez se notaron, se observaron a distancia, generando una pequeña curiosidad mutua. Lo que sí es seguro es que cuando Love is in the air los reunió, ya existía una base, un terreno abonado para que floreciera el amor. No eran dos extraños que se conocían por primera vez en el set, sino dos personas que ya sabían de la existencia del otro, que habían escuchado hablar del otro, que quizás se habían visto en alguna ocasión, aunque fuera brevemente. Esta preexistencia de alguna manera facilitó el proceso de enamoramiento, y vaya si lo hizo. Imaginen, ya se conocían, ya sabían quién era el otro, ya tenían una idea de su personalidad y su forma de ser. No partían de cero. La química que vimos en pantalla no surgió de la nada, fue el resultado de un conocimiento previo, de una atracción que ya existía, aunque fuera de forma sutil, latente. Era como si al juntarlos para trabajar, se hubiera reactivado una conexión que ya estaba ahí, esperando el momento adecuado para florecer.
Una especie de amor a primera vista, pero en cámara lenta. Y aquí viene lo verdaderamente interesante. ¿Cómo influyó este pasado, esta familiaridad previa, en su relación? Pues podemos especular que al conocerse previamente, la confianza entre ellos fue mucho mayor, y eso es clave. No tuvieron que pasar por la etapa de conocimiento y de descubrimiento que suelen tener otras parejas. Ellos ya se conocían, ya se sentían cómodos el uno con el otro. Esto sin duda aceleró el proceso de enamoramiento y les permitió construir una relación más sólida en menos tiempo. Se ahorraron esa fase inicial de tanteo, de evaluar si la otra persona era compatible o no. Ya sabían que había compatibilidad, al menos a un nivel básico. Además, al tener amigos en común, ya tenían un contexto social en el que moverse juntos. No tenían que preocuparse por presentarse ante los amigos del otro, por conocer a sus familias. Ya estaban integrados en un círculo social compartido, lo que facilitó enormemente su vida como pareja. Ya contaban con el apoyo y la aceptación de sus amigos en común, lo cual es un factor importantísimo. Esto les ahorró muchos dolores de cabeza y les permitió disfrutar de su relación desde el principio. Una gran ventaja. Pero la historia no se detiene ahí como era de esperar. Después de Love is in the Air, la relación de Kerem y Ande fue seguida muy de cerca por los medios y por sus fans. Las fotos juntos, los viajes románticos, las declaraciones de amor, los momentos de complicidad. Todo era motivo de noticia y de fascinación para sus seguidores. Las revistas del corazón se llenaron de sus imágenes, y las redes sociales explotaban cada vez que publicaban una foto juntos. Eran la pareja del momento. Y claro, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la exposición mediática y las altas expectativas del público terminaron por influir en su relación. Aunque no se conocen los detalles exactos de su ruptura, es evidente que ambos, tras un tiempo de felicidad y complicidad, decidieron seguir caminos separados. Un final triste, pero que, como en toda historia de amor, forma parte del proceso. Ahora, ¿por qué es importante este secreto sobre su pasado? ¿Por qué es relevante que Kerem y Ande se conocieran antes de Love is in the Air? Porque nos permite entender mejor su historia de amor. Nos muestra que su conexión no fue un flechazo repentino y mágico, como nos suelen vender en las películas. Fue un proceso que se fue construyendo poco a poco, sobre una base ya existente, una base de conocimiento, de familiaridad y de atracción mutua. Nos da una perspectiva más profunda sobre su relación, y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la conexión previa en el amor. En el mundo de las celebridades, las relaciones son a menudo fugaces, y es fácil olvidar que detrás de cada pareja hay una historia, un pasado, y una serie de circunstancias que influyen en su relación. El caso de Kerem y Ande es un ejemplo perfecto de cómo un pasado compartido, aunque no sea íntimo, puede fortalecer una relación, facilitar la conexión y acelerar el proceso de enamoramiento. Sin embargo, también nos recuerda que el amor, por muy fuerte que sea, no garantiza el éxito a largo plazo, y que cada pareja tiene su propia dinámica y sus propios desafíos. Así que, como ven, el secreto que une a Kerem Bürsin y Ande Erçel va más allá de Love is in the Air. Es una historia de conexiones previas, de encuentros casuales, de una química que se fue construyendo con el tiempo. Una historia que nos demuestra que el amor, a veces, no surge de la nada, sino que se alimenta de pequeños detalles, de miradas, de sonrisas y de un pasado compartido, aunque sea sutil y discreto. Pero, ¿qué más podemos aprender de esta historia? Pues bien, el hecho de que Kerem y Ande ya se conocieran antes de la serie también nos revela algo sobre cómo se construyen las relaciones en el mundo del espectáculo. En un entorno donde la exposición mediática es constante, donde la vida privada se convierte en un escaparate, es común que las celebridades se crucen y se relacionen en eventos sociales, en rodajes, en fiestas y eventos promocionales. Estas interacciones, aunque puedan parecer superficiales, pueden generar conexiones, generar intereses mutuos y, en algunos casos, dar lugar a romances. En el caso de Kerem y Ande, esta familiaridad previa les dio una ventaja. Les permitió sentirse más cómodos, más confiados y más abiertos a la posibilidad de una relación. No tuvieron que pasar por la fase inicial de romper el hielo, de descubrir si tenían cosas en común. Ya sabían que compartían un círculo social, que tenían amigos en común, y que, al menos a un nivel superficial, se sentían atraídos el uno por el otro. Este conocimiento previo también influyó en la forma en que abordaron su relación durante la grabación de Love is in the Air.
La química que vimos en pantalla no fue solo fruto del talento actoral y de un buen guión. Fue también el resultado de una conexión que ya existía, de una atracción que ya estaba presente. La serie les dio la oportunidad de explorar esa conexión, de profundizar en sus sentimientos y de construir una relación que, aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable en sus vidas y en las de sus fans. Y hablando de los fans, es importante destacar el papel que juegan en estas historias de amor. Los fans de Kerem y Hande, al igual que los fans de otras parejas de celebridades, se sintieron muy involucrados en su relación. Celebraron sus momentos felices, sufrieron con sus problemas y se entristecieron con su separación. Los fans, a su manera, forman parte de la historia de amor, y su apoyo y cariño pueden ser un factor importante en la vida de las celebridades. En el caso de Kerem y Hande, la conexión con sus fans fue muy fuerte. Ambos son actores muy queridos y respetados, y su relación fue vista como un cuento de hadas, una historia de amor que trascendía la pantalla. Los fans soñaban con ellos, los admiraban y los apoyaban incondicionalmente. Y aunque la relación no tuvo un final feliz, los fans siguen recordando con cariño los momentos que compartieron, y siguen sintiendo un gran respeto y admiración por ambos actores. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cuál es la lección que nos deja la historia de Kerem y Hande? Pues bien, la lección principal es que el amor es impredecible. No hay una fórmula mágica para encontrar el amor, y no hay garantía de que una relación vaya a durar para siempre. Sin embargo, la historia de Kerem y Hande nos demuestra que el amor puede surgir de lugares inesperados, que puede construirse sobre una base sólida y que, aunque no tenga un final feliz, puede ser una experiencia maravillosa e inolvidable. También nos enseña la importancia de la conexión previa, de la familiaridad y de la confianza en una relación. Si dos personas ya se conocen, si ya se sienten cómodas el uno con el otro, el proceso de enamoramiento puede ser más rápido y más fácil. Y por último nos recuerda que el amor es una experiencia humana universal, que trasciende las barreras de la fama y la fortuna. Las celebridades, al igual que cualquier persona, experimentan el amor, la alegría, la tristeza y el dolor. Y sus historias, aunque puedan ser diferentes, pueden inspirarnos, conmovernos y hacernos reflexionar sobre la belleza y la complejidad del amor. Y ahora profundicemos un poco más en las posibles razones que llevaron al fin de la relación. Como mencionamos, no hay información oficial sobre los motivos de la ruptura, pero podemos analizar algunos factores que podrían haber influido. La presión mediática, como ya mencionamos, es un factor muy importante. La constante exposición a los medios, las críticas, los comentarios, las expectativas de los fans. Todo esto puede ejercer una presión muy fuerte sobre una relación. Además, la vida de las celebridades es muy ajetreada. Los viajes, los rodajes, los eventos, las obligaciones profesionales. Todo esto puede dificultar la convivencia y la comunicación. Es difícil mantener una relación a distancia, o cuando los horarios son muy diferentes. La incompatibilidad de agendas puede ser un factor decisivo en la ruptura de una pareja, por muy enamorados que estén. Otro factor a considerar es la evolución personal de cada uno. A medida que las personas crecen, cambian y evolucionan, es posible que sus intereses, sus valores y sus metas ya no sean los mismos. Esto puede generar conflictos y discrepancias en la relación, y puede llevar a la conclusión de que, a pesar del amor, es mejor seguir caminos separados. Y por supuesto, no podemos descartar que simplemente no fueran el uno para el otro. A veces, por mucho que nos guste una persona, no es la persona adecuada para nosotros. La compatibilidad no solo se basa en la atracción física y en la química, sino también en la compatibilidad de personalidades, de intereses, de valores y de proyectos de vida. En resumen, la ruptura de Kerem y Hande es una muestra de la complejidad del amor y de las relaciones humanas. No hay una única razón que explique su separación, sino una combinación de factores, que incluyen la presión mediática, la incompatibilidad de agendas, la evolución personal y simplemente la falta de compatibilidad a largo plazo. Y ahora, volviendo al tema principal de nuestro vídeo, el secreto de su pasado. Este secreto nos invita a reflexionar sobre cómo las relaciones se construyen, sobre la importancia de la conexión previa y sobre la complejidad del amor en el mundo de las celebridades. Nos muestra que incluso en el glamuroso mundo del espectáculo, las relaciones están sujetas a las mismas leyes que las relaciones en la vida real. Así que, como ven, el secreto que une a Kerem Bürsin y Hande Erçel es mucho más que un simple dato curioso. Es una historia de amor que nos enseña mucho sobre la vida,
sobre las relaciones y sobre el poder de la conexión humana. Es una historia que nos invita a ser curiosos, a investigar y a reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Y bueno, ¿qué les pareció esta historia? ¿Ya conocían este detalle sobre Kerem y Ande? ¿Les gusta saber más sobre el pasado de sus celebridades favoritas? ¿Creen que la conexión previa influyó en su relación? ¿Les hubiera gustado que su relación durara para siempre? Me encantaría saber su opinión. Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué piensan sobre su historia, si les gustaba la pareja, y qué otros secretos les gustaría que investigáramos en el canal. ¿Qué otras parejas del mundo del entretenimiento les gustaría que analizáramos? Sus sugerencias son muy valiosas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es su espacio y que sus comentarios son muy importantes para nosotros. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chismecito nunca termina.